Influencia, la psicología de la persuasión por Robert Cialdini. El número 32 de la serie Top 100 libros de desarrollo personal. Solo si el contenido te resulta valioso. Tu like y suscripción son la mejor forma de apoyar al canal y motivarnos a seguir creando. Muchas gracias y disfrútalo. La psicología de la persuasión de Robert B. Cialdini es una obra fascinante que desentraña los secretos de cómo y por qué las personas son influidas. Publicado por primera vez hace décadas, su edición actualizada de 2021 amplía conceptos clave e incluye nuevos estudios y estrategias que son vitales en un mundo donde la comunicación es cada vez más rápida, digital y competitiva. A través de ejemplos reales, principios psicológicos bien fundamentados y una narrativa cautivadora, el libro nos lleva a explorar los mecanismos de la persuasión, tanto en lo personal como en lo profesional. Imagina un día común. Decides comprar un café y de repente estás eligiendo un tamaño más grande porque solo cuesta $1 más. Más tarde un amigo te pide un pequeño favor, y antes de que te dé cuenta, has asumido una tarea mucho mayor. Cialdini explica cómo estos eventos cotidianos están anclados en principios psicológicos profundos, y lo hace a través de 7 pilares fundamentales: reciprocidad, compromiso y coherencia, aprobación social, simpatía, autoridad, escasez y la unidad. Cada principio se convierte en una herramienta que puede ser usada tanto para influir como para resistir la influencia. Principio 1. La reciprocidad. Todo comienza con una regla básica y universal. Cuando alguien nos hace un favor, sentimos una fuerte necesidad de devolverlo. Este principio, tan humano como intuitivo, ha sido utilizado durante siglos para construir relaciones, pero también para manipularlas. Cialdini narra historias impactantes sobre cómo este principio opera en el mundo real. Por ejemplo, en los restaurantes, cuando los meseros entregan un dulce junto con la cuenta, las propinas tienden a aumentar significativamente. ¿Por qué? Porque el gesto, aunque pequeño, activa una deuda implícita en la mente del cliente. La reciprocidad no solo se basa en regalos tangibles. Una sonrisa, un halago o incluso el hecho de escuchar atentamente a alguien puede generar la misma dinámica. Cialdini también advierte sobre los peligros de esta regla, ilustrando cómo puede ser explotada por vendedores y empresas para obtener un sí, cuando realmente queremos decir no. Principio 2. El compromiso y la coherencia. El segundo principio es una joya del comportamiento humano. Una vez que alguien se compromete con algo, tiende a actuar de manera consistente con ese compromiso. Este impulso por ser coherentes con nuestras decisiones y palabras no solo da sentido a nuestras vidas, sino que también puede ser aprovechado para influirnos. Cialdini detalla cómo las pequeñas peticiones iniciales pueden llevar a compromisos mucho más grandes. Un experimento clásico que menciona es el de las señales de tráfico en los jardines. Primero se pedía a los residentes colocar un pequeño adhesivo en sus ventanas con un mensaje de seguridad vial. Semanas después, aquellos que habían aceptado el adhesivo estaban mucho más dispuestos a permitir una gran y antiestética pancarta en sus jardines. El pequeño compromiso inicial creó un efecto de coherencia que hizo difícil decir no a la segunda solicitud. Este principio es clave en ventas, negociaciones y hasta en relaciones personales. Por ejemplo, al conseguir que alguien diga sí a una pequeña acción, como una prueba gratuita o una consulta sin costo, se abre la puerta para propuestas más significativas. Principio 3. La aprobación social. ¿Qué hacemos cuando no sabemos cómo actuar? Miramos a los demás. Este principio, conocido como aprobación social, explica por qué los restaurantes llenos parecen más atractivos que los vacíos y por qué las pruebas sociales en las reseñas de productos son tan efectivas. Cialdini describe cómo los humanos somos criaturas profundamente sociales. Nos sentimos más cómodos tomando decisiones cuando sabemos que otros las han tomado antes. Por ejemplo, en situaciones de emergencia, las personas son más propensas a actuar si ven que otros lo hacen primero. Sin embargo, este principio también tiene su lado oscuro. Puede llevarnos a decisiones irracionales o peligrosas simplemente porque todos los demás lo están haciendo. En el ámbito comercial, este principio es explotado con testimonios de clientes, listas de los más vendidos y estadísticas cuidadosamente diseñadas para mostrar que todo el mundo está usando un producto o servicio. Principio 4. La simpatía. Las personas dicen sí a aquellos que les gustan. Este principio puede parecer obvio, pero Cialdini desentraña las múltiples capas detrás de lo que nos hace agradables a los demás. La apariencia, las similitudes percibidas, los cumplidos y la familiaridad.
Uno de los ejemplos más intrigantes del libro es cómo los vendedores de autos usados a menudo intentan crear una conexión personal con los compradores al encontrar intereses comunes o halagar sus elecciones. La simpatía genera confianza, y la confianza facilita el consentimiento. Cialdini también aborda cómo este principio puede ser usado éticamente para construir relaciones más genuinas y mutuamente beneficiosas, en lugar de manipular a las personas para obtener lo que queremos. Principio 5. La autoridad. El principio de la autoridad es quizás uno de los más poderosos. Tendemos a seguir las recomendaciones y órdenes de personas que percibimos como figuras de autoridad, ya sea por su conocimiento, su posición o su apariencia. Cialdini cita experimentos clásicos como el de Milgram, donde individuos comunes fueron persuadidos para infligir lo que creían que eran descargas eléctricas dolorosas a otros, simplemente porque una figura de autoridad se los pidió. En el marketing, la autoridad se manifiesta a través de títulos académicos, uniformes y testimonios de expertos. Pero Cialdini no se limita a analizar cómo se usa este principio, también nos muestra cómo cuestionarlo para evitar ser influenciados ciegamente. Principio 6. La escasez. El principio de la escasez nos recuerda que las oportunidades parecen más valiosas cuando son limitadas. Desde la infancia aprendemos que lo escaso es deseable. Esto explica por qué las rebajas con tiempo limitado y los mensajes de solo quedan 2 unidades son tan efectivos. Cialdini explora cómo este principio activa nuestras emociones, a menudo llevándonos a actuar impulsivamente. También señala cómo la escasez puede ser creada artificialmente para manipularnos, y ofrece consejos prácticos para reconocer y resistir estas tácticas. Principio 7. La unidad. El principio de unidad se centra en un concepto profundo y emocional. Las personas son más propensas a ser persuadidas por aquellos con quienes sienten una conexión identitaria. Este principio se basa en la idea de que compartimos un sentido de pertenencia con ciertas personas o grupos, y esta conexión nos hace más receptivos a sus ideas, peticiones o valores. Cialdini describe cómo la persuasión es mucho más efectiva cuando está anclada en un sentimiento de nosotros. Por ejemplo, las campañas publicitarias que enfatizan la pertenencia a una comunidad. Este producto es para familias como la tuya. O los movimientos sociales que apelan a identidades compartidas logran una influencia mucho más profunda que las estrategias convencionales. Esto no se trata simplemente de simpatía, como el principio de simpatía, sino de una identidad compartida que se siente como una extensión de uno mismo. Un ejemplo conmovedor en el libro es cómo las personas están dispuestas a realizar grandes sacrificios por miembros de su familia o de un grupo al que pertenecen. La unidad no solo opera en contextos íntimos, también puede ser activada en escenarios amplios, como cuando una nación se une frente a un desafío o una empresa fomenta una cultura organizacional sólida donde los empleados se ven a sí mismos como una gran familia. ¿Cómo encaja la unidad en los demás principios? La inclusión de este séptimo principio no solo amplía la lista de herramientas persuasivas, sino que también sirve como un pegamento que refuerza los otros 6 principios. Por ejemplo, 1. Reciprocidad. La reciprocidad tiene un efecto aún mayor cuando ocurre entre personas que sienten una conexión unificada. Hacer un favor a alguien de tu equipo o de tu grupo genera un vínculo aún más fuerte. 2. Compromiso y coherencia. Cuando sentimos que nuestras acciones reflejan los valores de un grupo al que pertenecemos, es más probable que actuemos de forma consistente con esos compromisos. 3. Aprobación social. La influencia de la aprobación social es más poderosa dentro de los grupos a los que nos sentimos profundamente conectados. Por ejemplo, es más probable que sigamos las normas sociales de nuestra comunidad local que las de un grupo lejano o desconocido. 4. Simpatía. La simpatía se ve intensificada cuando percibimos similitudes identitarias. Nos gusta más a quienes consideramos uno de los nuestros. 5. Autoridad. La autoridad es más influyente cuando proviene de alguien que consideramos parte de nuestro grupo o cultura. 6. Escasez. La escasez se vuelve emocionalmente más intensa cuando afecta algo que valoramos como parte de nuestra identidad compartida, como recursos comunitarios o tradiciones. Cialdini no solo nos enseña cómo funcionan estas herramientas, sino también cómo podemos protegernos de ellas. Reconocer cuándo estamos siendo influidos nos da el poder de tomar decisiones más conscientes. Por ejemplo, si sentimos una deuda hacia alguien, podemos preguntarnos, ¿realmente quiero hacer esto o me siento obligado por la reciprocidad?
Además, Cialdini fomenta el uso ético de estos principios. En lugar de manipular, podemos utilizarlos para construir relaciones más sólidas, comunicarnos mejor y resolver problemas de manera más efectiva. Por ejemplo, al aplicar el principio de reciprocidad, asegúrate de que tus acciones sean genuinas y no simplemente un truco para obtener algo a cambio. De esta manera, construyes confianza y relaciones duraderas. Influence, The Psychology of Persuasion de Robert B. Cialdini es más que un libro. Es una guía práctica para entender y mejorar nuestras interacciones diarias. Al dominar estos 7 principios, no solo podrás protegerte de influencias negativas, sino también convertirte en un comunicador más efectivo, capaz de inspirar y liderar con integridad. En un mundo donde los algoritmos están diseñados para captar nuestra atención y donde los mensajes de marketing nos bombardean constantemente, entender los principios de Cialdini es más relevante que nunca. ¿Te imaginas el impacto que podrías tener si aplicas estos principios de manera consciente y ética? Reflexiona sobre cómo cada uno de estos principios puede transformar tu vida profesional y personal. Te invito a experimentar con ellos y a compartir tus experiencias. ¿Estás listo para convertirte en un maestro de la persuasión? El próximo libro que veremos nos llevará al corazón del mundo salvaje, donde las lecciones más poderosas sobre la vida no provienen de los humanos, sino de los lobos. ¿Sabías que los lobos tienen un concepto de familia más sólido que muchas personas? Y que sus estrategias de supervivencia, liderazgo y amor pueden enseñarnos a vivir mejor. ¿Qué secretos se esconden en sus aullidos bajo la luna llena? ¿Cómo es posible que un animal salvaje nos revele verdades profundas sobre la confianza, la unión y la resiliencia? Prepárate para un viaje inesperado, donde cada página desafiará tus ideas sobre la naturaleza y sobre ti mismo. ¿Listo para descubrir la sabiduría ancestral del lobo? Muchas gracias y hasta la próxima.